Hola, buenas. Si me escucháis bien y veis la pantalla, le podéis dar al verde. Vale. Ah, bueno, pues la clase de hoy, o parte de la clase de hoy, la íbamos a dedicar a corregir ejercicios del tema 5, los últimos ejercicios que eran todos de exámenes y que más o menos los repartí por ahí, no me acuerdo muy bien. Y os dije que me lo mandarais por aquí, yo creo que alguna gente me lo ha mandado. Entonces, eh, el 523 creo que no me lo ha mandado nadie. No sé si alguien tiene alguna duda o algo de ese, no me acuerdo a quién le tocó. Dime, Andy. Tienes que darle al micro para que te escuchemos. Vale, ¿se me escucha? Sí, sí, ahora sí. Vale, yo sí que tenía que hacer el 523. El apartado A me ha salido fácil, ¿no? Pero a partir ya de cuando hay que introducir la bobina, con lo que sabemos ya del tema 6 se podía No, hacer o no, no. eso te iba a decir eso es que creo que no lo comenté. El D y el D sí que tienes que esperarte bueno, pero ya empezamos a ver el tema 6, ¿no? La última clase. Sí, por eso, con lo que ya sabemos un poco, deberíamos ser capaces o... Bueno, para el apartado B, C y D tienes que usar información de lo que hablamos el último día sobre el tema 6. Vale, En principio, con lo que se ve en el tema 5 no, pero con lo que se ve en el tema 6 sí, si no. eh, Como íbamos a seguir con el tema 6, si quieres intenta terminarlo para la próxima clase y lo vemos si quieres en la siguiente clase. vale, perfecto. Venga. Por aquí le están diciendo eso, que tienes que colocar entre A y B una bobina y tal. Eh, el 524 si me lo habéis mandado. Me lo ha mandado Francisco González y Hermenegildo. No sé si alguno de los dos os ha salido incorrecto o... Ah, bueno, Hermenegildo no está por aquí. Francisco González sí, ¿no? Francisco, ¿a ti te ha salido correcto? Ah, vale. Y el Hermenegildo no está. Entonces vamos a corregir, vamos a echarle un vistazo al de... A ver. Ah, vale, no, no, no. Entonces, el 524 era este el enunciado, lo que nos dicen es que calculemos la resistencia colocada entre A y B para que consuma la máxima potencia. Entonces, esto es lo que comentaba el otro día. Si ves máxima potencia, tu cabeza tiene que estar ya pensando en Thevenin, que te están preguntando Thevenin. Como solo me piden el valor de la resistencia, no me piden la potencia consumida, pues simplemente me están pidiendo la resistencia Thevenin entre A y B. Como tenemos fuentes dependientes, pues va a haber que colocar una fuente de prueba. Entonces por aquí tenemos lo que ha hecho Francisco. Por aquí ha resumido un poquillo la teoría, ¿no? Y aquí es donde viene ya la resolución del ejercicio. Entonces, lo primero que hay que hacer es la fuente independiente, hay que pasivarla. Entonces, esta fuente de aquí tenemos que sustituirla por un circuito abierto y esta de aquí por un cortocircuito y las otras dos las dejamos tal cual. Y eso es más o menos lo que está hecho aquí, ¿no? Hemos apasivado esta de aquí y esta de aquí también con un cortocircuito. Y el resto de cosas la he dejado tal cual. La V es esta, vale. Y ahora he puesto una fuente de prueba entre A y B. Y lo importante es que la resistencia Thevenin, por lo tanto, va a ser un voltio que le ha puesto entre la I sub 0, que es la intensidad saliendo por el positivo.
y la resuelto por malla, ¿vale? Le hacer un sistema, madre mía, le hacer un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿vale? Este es el tembleque típico de las mallas. Entonces, vamos a ir viéndolo. La malla 1, como os digo, si este ejercicio tuvieras que resolverlo en el examen por malla, lo más sensato sería hacer el método matricial, que va a tardar mucho menos que hacer lo que ha hecho por aquí Francisco. Es decir, esto puede estar correcto, pero después en el examen tiene un tiempo limitado y entonces tenéis también que tener eso en cuenta. En cualquier caso, pues aquí ha puesto R1 más I sub A más R2 por I sub A menos I sub C menos V2I, que supongo que será esta aquí, que no está puesta, menos V2I menos 2V y aquí te falta igual a 0. En la malla B es R4 por I sub B más R5 por I sub B más I sub D. Daros cuenta que no la ha puesto toda en el mismo sentido, ¿vale? Ha puesto una en un sentido y otra en otro. Menos 2VI igual a 0. Esto está bien, esto está bien. La malla C, esta de aquí abajo, R2 por I sub A más I sub B más V es igual a 0. Esta de aquí es V. Y en la malla D has puesto pues V5, que es R5 por ID más ID es igual a 1. ¿Vale? Las 4 ecuaciones estas también. Lo que pasa es que en esas 4 ecuaciones tenemos 6 incógnitas, ¿no? La IA, ID, IC y D, las 4 intensidades de malla. Y después tenemos la V y la V2I. Necesitamos 2 ecuaciones adicionales. Una de ellas nos la va a archivar esta de aquí, ¿vale? Que es la culpable de esta ecuación adicional. Entonces, eso lo que nos dice es que 2i es igual a IA más IB, efectivamente. Y la I es esta de aquí, es justamente la I sub B. Sale 2 por I sub A, 2 por I sub B. Aquí lo tienes, ¿no? Bueno, lo tiene un poco de aquella manera. Sí. Sí, la he hecho un poco raro. Pues sabes que I sub A es igual a I sub B al final, ¿no? I sub A es igual a I sub B, esa sería la ecuación adicional. Pues si me pone la ecuación adicional en función de I, entonces me está metiendo otra incógnita. ¿Vale? O si no, meter estas dos, pero es más fácil simplemente decir que I sub A y I sub B son iguales. Y después la otra ecuación adicional es poner la V esta en función de la intensidad de malla. Y la V es simplemente R3 por I sub C. Sería esta de aquí. Ha resuelto el circuito, yo aquí ya no voy a seguir ya corrigiendo ustedes los signos y tal. Y aquí me ha llegado un sistema de 4 ecuaciones, 4 incógnitas, que ha resuelto, y ahora la I sub D, que es justamente la I sub 0, ¿no? Sí, mira, aquí la I sub D coincide con esta I sub 0, pues la inversa de la I sub D me da justamente la resistencia T. Tenéis como la ha calculado una vez que ha resuelto el sistema de ecuaciones, y esta sería la resistencia T. Como esta resistencia Thevenin es positiva, pues directamente la resistencia a esa se le suele poner a lo mejor aquí R más, algo así. Esta resistencia de consumo de la máxima potencia es justamente igual a esa resistencia Thevenin. ¿Vale? Entonces al final, como veis, simplemente resolver el circuito. Entonces salió correcto, ¿no? No sé si alguno de los que lo habéis hecho también este ejercicio, de los que no lo habéis hecho, tenéis alguna duda sobre el 524. ¿No? Lo que comentábamos también al principio de la asignatura. Cuando se ven los ejercicios resueltos y todo eso, parecen muy fáciles. Lo que hay que trabajar es ponerte con el folio en blanco y empezar tú a hacerlo. Venga, pues entonces pasamos al siguiente. 524, este es el que acabamos de corregir. 525, que me piden también, también una pregunta, la misma pregunta, ¿no? Calcular el valor de la resistencia que consume la máxima potencia. Este creo, sí, también me lo han mandado por aquí.
Ajá, no sé si la solución, porque me la ha mandado Iván y Javi. No sé si os sale correcto, ¿no? Bien. Ahora, a mí es que, yo no sé si es de teoría o algo, pero es que, mira, si ahora mi ejercicio a mí me da el resultado de la resistencia menos 0,66. Sí, Y luego yo lo metí en el programa porque 66 me he equivocado, me da como correcto. como que te has equivocado. A meterlo, en vez de no he puesto el menos. Ah, vale. Venga, pues vamos entonces a ver. Si lo aclaramos también, que eso me lo preguntaba mucha gente. A ver. Entonces, en el ejercicio este, como decía, nos pedía lo mismo que en el anterior. Nos dan aquí un circuito. No sé, me da más, o sea, Sí, eso, pero más o menos lo mismo. tres medios. Entonces, en este circuito nos pide la resistencia que tendríamos que colocar aquí para que consumiera la máxima potencia. ¿Vale? Entonces, eso es lo mismo que si te estuvieran preguntando la resistencia Thevenin o parecido. Por la resistencia Thevenin de este circuito, lo que hacemos es, así vamos otra vez las fuentes independientes, aquí circuito abierto, esta la dejamos porque es una fuente dependiente, y después ponemos una fuente de prueba aquí de 1 voltio, y mi resistencia Thevenin, de nuevo, va a ser este voltio dividido entre las que he llamado aquí y VG. ¿Vale? Y ahora este circuito de aquí, la I, esta es esta, ¿vale? Esto de aquí ya te sobra, que no te vale ya para nada. Y él la ha resuelto por malla. Se ha pintado aquí por el método matricial, ha sumado primero a estas dos, aquí, ¿no? 3 y 2, 5. En la segunda malla, que tengo solo la R3, pues 2, y las comunes menos 2 y menos 2. Y ahora en el término independiente, lo que viene por las tensiones de las fuentes. En la malla A solo tenemos 3,5 por I, y en la malla B, aquí hay un 3 que no sé muy No, bien qué no, hace aquí. uno, que se ve. Vaya goma que tiene, ¿eh? Sí, Y esto es justo, ¿vale? Y la I es justamente la I sub A, ¿vale? Puedes sustituir aquí la I sub A, resuelve este sistema, y como esto lo tenéis puesto aquí un poquillo borrado, la IVG es igual a la I sub B, ¿vale? Sale justo menos 3 medios, pues la resistencia Thevenin tienes que ir poniéndolo un poco esto más claro, si no, esto no hay, después a la hora de corregirte el examen, ¿vale? La resistencia Thevenin, 1 partido esa intensidad, y él dice que le sale negativo, ¿vale? Entonces, cuando te sale negativo, tienes que irte a la transparencia, esta de aquí, a ver dónde está, esta de aquí, ¿vale? Que porque este es el caso degenerado en el que ya estamos hablando que si tienes fuentes dependientes es posible que te pueda salir una resistencia Thevenin negativa. Dijimos que esto no significa que tú puedas ya comprarte una resistencia de menos 3 ohmios, ¿vale? Pero que matemáticamente es el equivalente. Si te sale negativa, entonces la R es igual a menos la R Thevenin. Es decir, que la resistencia que te consume la máxima potencia es en este caso igual a menos la R Thevenin, y por lo tanto es 0,66 ohms. claro, ok, perfecto. ¿Está correcto? ¿Vale? Que fue como esto que estamos viendo aquí, que dijimos, ¿qué pasa si te saldrían 5 ohmios y te saldría menos 5 ohmios? Vale. Pues en ambos casos la resistencia que consume la máxima potencia es 5. ¿Vale? Sí, gracias. No sé si hay alguna duda más, alguna aclaración sobre el 525. El 526. A ver si me lo ha mandado alguien.
526 no me lo ha mandado nadie. Nada. Y 527 sí, por aquí me lo han mandado. A Sebastián, que dice que le da ya correcta. Y Pablo, que no sé si le ha salido correcto o incorrecto. ¿Cómo te ha salido, Pablo? ¿Te ha salido bien o no? Dime. Sí, sí me ha salido bien también, solo que no te lo he puesto en el correo. Vale, vale. Pues nada, vamos a corregir esta de Pablo que no me la mandó antes. Vale. Ponte el micro, que vamos a ir haciendo cosas más divertidas. Aquí que la... Ah, vale. No me interesa el tuyo tanto entonces. A ver cómo lo ha hecho... ¿Cómo lo ha hecho Sebastián? Me interesa mucho más Sebastián. ¿Estás por aquí, Sebastián, o no? Porque esto lo hacéis, lo soléis hacer así, como lo ha hecho él. Madre mía. Y entonces sí, pero... A ver si te doy... Ahora. Venga, voy a dejar Pablo por ahí por si te he hecho. Bueno, entonces este ejercicio hay que resolver por superposición. Pues me interesaba menos el de Pablo porque él ha dividido estas dos fuentes juntas por un lado y la de, y la de intensidad por otro. Y me interesa un poco más corregirlo cuando se hacen tres subcircuitos. No quiere decir que lo que ha hecho Pablo sea incorrecto, ¿vale? Pero vamos a hacer vamos a ir practicando divisor de tensiones, divisor de intensidades y tal, ¿vale? Entonces, va a estar Sebastián aquí ayudando, pero el resto, si podéis ir ayudando a Sebastián, pues lo vais poniendo por ahí, por el chat o lo que sea. Entonces, en este circuito, lo que ha hecho Sebastián ha sido dividir en tres subcircuitos, cada uno con una de las fuentes. Por ejemplo, en el primer subcircuito ha dejado solo la fuente de 1 volt. Esta activada y esta con un circuito abierto, pues ha desaparecido. Lo que nos pide el ejercicio, si no recuerdo mal, es esta I sub 3, ¿vale? Así que lo que nos interesa es calcular esta I sub 3', la I sub 3'' y la otra de abajo. Entonces, este lo ha resuelto aquí por mallas, ¿no? Sí. Entonces se ha montado aquí un circuito 3×3 que estará perfectamente correcto, porque si la solución final le sale bien, pues la sale correcta. Como os comenté, la idea es que una vez que sepamos cuando hagamos superposición, si tienes que aplicar nudo o malla a cada uno de los subcircuitos, entonces quiere decir, bueno, si estás haciendo esto en tu casa y tienes todo el tiempo del mundo, pues te puedes permitir el lujo de hacer un circuito 4×4. Pero si estás en el examen, probablemente no. Si haces en cada uno de sus circuitos nudo o malla y tienes que resolver un sistema, pues se te va a ir el tiempo del examen. Entonces, pregunta primero para Sebastián y si no contesta, pues para el resto de la clase. O para Pablo, que también tiene por ahí permiso de micrófono. ¿Qué intensidad pasa por esta resistencia? Y tres ¿Perdón? primas, ¿no? No
sé. ¿Cuánto vale? Y Sebastián dice que hay 3 primas. Bueno, a ver, como está pintado ahí, menos I3', sí. No, Hermenegildo lo ha dado la clave. No, y Félix también. Pero aquí no pasa ninguna intensidad. ¿Por qué? Pues porque esta resistencia está cortocircuitada. Es decir, la tensión que hay aquí es cero. ¿Vale? Porque la tensión desde este punto hasta este punto, pues si de este punto a este punto no hay nada, pues la tensión es cero y por lo tanto la intensidad también es cero. Es decir, que esta resistencia aquí, como mínimo, te podría haber olvidado y haberte hecho sistema 2x2. ¿Vale? Sí. Vamos a suponer que conociéramos esta intensidad que va por aquí. Que yo la voy a llamar I sub 1'. ¿Vale? ¿Cómo puedo calcular I3' en función de I1'? Haciendo el división integral, Venga, que Melo. sería I1' por 4 dividido entre 4 más 9. Exactamente. ¿Vale? Este sería el divisor de intensidad. ¿Y cuánto vale I sub 1'? Voy a dejarte aquí el 4 partido 4 más 9. Y aquí ponemos cuánto vale I sub 1'. Haría, haría el paralelo de esas dos ramas y después lo dividiría entre 1. Bueno, sumaría con la de 7 y lo dividiría entre 1. Exactamente, es decir, que sería 1 partido 7 más 9 en paralelo con 4. Sí. ¿No? Ya está, Sebastián está al día con la asignatura, ¿no? En el otro grupo saqué una muchacha y luego pasó muy mal. Ya está, pues lo hace así, no tiene necesidad de montar un sistema. ¿Vale? Yo a la hora de plantear el ejercicio sabía que hacía más rápido, pero como yo quería hacer otras mallas, como al plantear un sistema, casi todas las mallas salen en el mismo sistema. Entonces, pues, más rápido en vez de hacer transformaciones y cambios, con el mismo sistema. Sí, no quiere decir que no es que te esté criticando, ni mucho menos. Lo No, que os digo es que, por ejemplo, que cuando a todo el mundo de la clase, si hacéis siempre malla, en un ejercicio, si venga, con este ejercicio no voy a hacer malla, voy a intentar resolverlo con divisor de intensidad. Y entonces vais practicando otras cosas. Y después tenéis como más herramientas a la hora de hacer el examen, ¿vale? No es que esté mal. ¿Vale? En cualquier caso, la solución te tendrá que dar lo mismo, te saldrá el 0,0314 este de aquí. En el ejercicio, en el subcircuito 2, pues lo que hemos dejado es la de 8 voltios, esta está pasiva con un cortocircuito, la otra con un circuito abierto, la hemos quitado. Venga, ahora, ¿te atreves a decirme la I3'' del tirón? Y con una cuenta. Vale. Esta es más difícil. Pongo una I', o sea, pongo una I4', por ejemplo. Exactamente. Voy a llamarla I4'. ¿Cómo la llamo a ¿no? esta? ¿Cómo la llamo a I- esta? IV''. Vale. Pues sería IV'', por o sea, antes tengo que hacer el paralelo. O sea, haría el paralelo de 7 y 4 ¿Sí? más 9 Ujú. y haría IV' por 6 partido Ujú. el paralelo de 7 y 4 más 9. Si no me he equivocado. Vale. ¿Y ahora cómo calcularías la IV''? ¿Esta está bien? ¿Está todo el mundo de acuerdo? Y V'', pues lo que Espera, haría. a ver si está todo el mundo de acuerdo, ¿no? ¿Hay alguien que tenga alguna queja? Pablo te apoya. Es el único que está... Sí. Si me estoy parando tanto rato es porque hay alguna pega. El signo, que va a signo por el contrario. Exactamente, va el signo Ah, contrario. es verdad, sí. Donde quieras. Pero la IV la he definido para allá y la I3'' para el otro lado. ¿Y ahora cómo calcularíamos la IV''? Pues sería el paralelo de 7 y 4 más 9 y todo eso el paralelo con 6. O sea, haría 8 en 3. O sea, sería 8 entre
6 en paralelo con 9 más 7 en paralelo con 4. Y todo esto por, bueno, se va a quedar así un poquillo apretado. Sí, y 6 el más signo, 9 más 7 en paralelo con 4 y el signo, no sé, esta raya, hay que la he puesto. Y el signo este de antes. Alguien que me diga, y esto bueno, sería un poco largo, alguien que me diga otra manera de calcular I3', sin necesidad de hacer ni todo este chorizo tan largo, ni el sistema de ecuaciones. ¿A quién se le ocurre? ¿Cuánto vale la tensión de aquí a aquí? 8. ¿No? ¿Se te ocurre otra manera de hacer la I3'' más fácil? Ahora mismo no caigo. Simplemente esta tensión entre la resistencia equivalente, ¿no? Es simplemente 8 entre 9 más 7 paralelo con 4, ¿no? Sí. ¿Tal cual o me falta algo? Eh, mm, Creo que está bien. ¿O no? Ahora mismo no sé. Por ahí alguien diga algo. No, claro, si todo eso lo pongo en paralelo con R6, la intensidad que me daría sería la IV'', pero yo estoy interesado en la I3''. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo con esto es todo esto, le estoy haciendo la resistencia equivalente a todo esto, entonces estoy poniendo esa resistencia equivalente, después aquí la de 6 y después aquí mi fuente de tensión, ¿vale? Esta sería la de 6 y esta sería pues la R esta equivalente. ¿Vale? Y entonces yo estoy calculando esta intensidad. Esta sería mi 3''. ¿Vale? Entonces, ¿le falta algo a esto o no? El signo menos otra vez, ¿no? El signo menos otra vez. Siempre que os Menos. digo esto es lo mismo. El signo menos, ¿por qué? Pues porque en esa resistencia la V va hacia abajo, la I va hacia arriba, por lo tanto, en la ley de Ohm te falta el signo menos. ¿Vale? Sí. Entonces, fíjate, de hacer esta cuenta a resolver el sistema de ecuaciones, porque si esto obviamente es mucho más rápido. No te estoy diciendo que esto esté mal ni nada. A lo mejor alguien dice, yo es que resolviendo ecuaciones, el sistema de ecuaciones, soy un rayo. ¿Vale? Pero bueno, si eres tan rayo, pues a practicar las otras cosas. No va a pasar en general. ¿Vale? Y vamos a hacer el último. El El último, último, si lo quisiera hacer por nudos, tendría nada más que un nudo. Yo haría con una ecuación nada más. sí, pero vamos a hacerlo primero, por esta intensidad, por esta resistencia, ya hemos visto que sí, está otra vez cortocircuitada, así que por aquí no pasa ninguna intensidad. ¿Quién me dice cuál era I3'', así del tirón? Serían los 2 amperes. No, no, claro, la intensidad de 2 amperios llega aquí, parte se va por aquí, parte se va por aquí y parte se va por allí. De hecho, fíjate, todo esto de aquí es el mismo nudo. Todo Sí, sí. esto, todo esto, todo esto, todo eso es el mismo nudo. Sí, este circuito es completamente equivalente a este de aquí. La intensidad
Y después tenemos una resistencia, otra resistencia y otra resistencia en paralelo. El circuito y este son el mismo eléctricamente. Lo que pasa es que este está aquí mucho más feo y este está aquí te lo dibuja más bonito. Nosotros tenemos aquí los 2 amperios y por aquí se va la I3''. ¿Cómo se calcularía esta tensión? V. Habiendo alguna intensidad, alguna RAM. Bueno, sí, pero no sabemos en la total. Pues yo lo que haría es o sea, haría el paralelo y después haría un divisor de tensión y sacaría ahí 3', prima, y sacaría ya también. Otra manera, lo que pasa es que esto, la ley de Ohm, también la puedes poner, no sé si acordáis que cuando las resistencias estaban en paralelo, las conductancias se sumaban. Es decir, que yo puedo hacer que la intensidad sea igual a las conductancias equivalentes, que sería pues un cuarto más un séptimo más un noveno. Esta es la conductancia equivalente de todo esto. ¿Vale? Si esta es conductancia equivalente, G equivalente. Si esta la multiplico por la intensidad total, por 2, todo esto es V. ¿Vale? Y si ahora la multiplico por la conductancia de esta sola, es 1 partido esto por la 9, ¿no? Ya me da justamente la I3. ¿Vale? Si hacéis esto por nudo, os daréis cuenta que sale exactamente lo mismo. Vaya. Esta sería la manera, digamos, más rápida. ¿Vale? Entonces yo sé que de las formas en las que hemos solucionado los circuitos, estas 3 formas, levanto aquí la mano. Ah, no. Estáis menos acostumbrados a hacerlo así. ¿Vale? Pero por eso justamente el resolver este ejercicio es como para incitaros a que lo hagáis así. Veis que, por ejemplo, en algunos casos, para algunos de los circuitos de superposición, aquí me falta una prima, ¿no? Para calcularlo a lo que te piden, pues básicamente es una cuenta que casi la puedes hacer de medio de cabeza. ¿Vale? Esto está bien y yo sé que en general la gente que más o menos va llevando la asignatura al día, esto lo sabe hacer más o menos bien, ¿vale? Pero practiquéis practicando otras cosas. ¿Vale? Gracias, Sebastián. No. Luego. No sé si Javier había levantado la mano. Dime. ¿Sabes una preguntilla? Bueno, la última, I3'', no se podría haber hecho división de intensidad, o sea, hacer el paralelo de R, bueno, de las otras dos, y luego saca el divisor de intensidad de dos, Ah, sí, también, sí, esto es todo lo mismo. Es lo que está diciendo es hacer el paralelo de estas dos, sí, que sería 7 paralelo con 4, ¿no? sí. Y lo que simplemente podría hacer sería pues 2 por la de enfrente, que es 7 en paralelo con 4, partido 9 más 7 en paralelo con 4. Esto es lo que está diciendo, ¿no? Vale. Otra preguntilla, en la primera, en el I3'', arriba, Sí. ¿puedes explicarme? Es que no me ha quedado claro. Lo he sacado yo, lo ha sacado Sebastián. Lo que ha hecho ha sido hacer este circuito, la ha transformado, ha puesto estas dos en paralelo Sí, y en serie con esta. Entonces, este circuito lo ha transformado en este circuito, que tiene aquí un voltio y aquí tiene pues 7 más 4 en paralelo con eso, 9 en paralelo con 4. Y esta sigue siendo la I1'. ¿Vale? Entonces, esto que es la I1',
Ha calculado, ha dicho, bueno, esta tensión de aquí es la misma que esta tensión de aquí, Vale, así que ya puedo aplicar I1', y ahora una vez que tengo la I1', pues aplico el divisor de intensidad en estas dos ramas. ha hecho la ley de Ohm, vale. A ver, lo ha hecho rápido y no me he enterado. No pasa nada, no pasa nada. Gracias. Nada. ¿Alguna cosilla más de 527? Ya está, ¿no? Acabó el tema 5. Vamos a seguir con el tema 6 entonces. A ver si me acuerdo yo por dónde nos quedamos. Pero tengo que tener por aquí apuntado. Hicimos el 6.3 y el 6.4. Bueno, creo que no corregimos, no sé si el 6.4 lo corregimos o no. ¿Lo corregimos? Vale, pues entonces nada, vamos a seguir. Esto entiendo que lo... Ah, vale, nos quedamos por aquí, sí, porque aquí hay pintorreo. Vale, pues entonces yo creo que vamos a dejar ahora tiempo, son las I8, como hasta las I20 o así, para que resolváis el circuito este de aquí, el circuito 6.5, ¿vale? Aquí hay varias cosas importantes. La primera es que este circuito lleva una operación un tiempo suficientemente largo, ¿vale? ¿Eso qué significa un tiempo suficientemente largo? Pues que ya las cosas se han estabilizado, ¿vale? Es decir, si tú tienes un circuito en el que, por ejemplo, estás conectando una fuente, aquí tienes un interruptor y aquí tienes un condensador, y tú cierras este interruptor y pones el cronómetro, pues de repente aquí van a empezar cosas que van a ir variando, pues de repente la tensión, la intensidad irán variando, y cuando te lleva aquí un ratillo, te vas por ahí de una vuelta, vuelves y ya todo se habrá estabilizado. Si esto es una, una fuente de corriente continua, por ejemplo, que valga 9 voltios. ¿Qué es lo que va a pasar cuando esto se ha estabilizado? Pues que esto ha cargado aquí el condensador y la tensión aquí va a ser 9 voltios, y por lo tanto la tensión aquí va a ser igual que aquí, y por lo tanto por aquí no va a circular ninguna intensidad, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de un condensador. Es decir, cuando tenemos un circuito de corriente continua, aquí en los ejercicios que habéis resuelto antes, en este pues te da que la intensidad es una función del tiempo aquí rara, pero en este caso no, la fuente de tensión aquí es una tensión continua. Lo que te están diciendo con este tiempo suficientemente largo es que esto ha llegado a un punto en el que ya nada varía con respecto al tiempo. Y en ese caso nos piden la energía total almacenada en el circuito y la potencia suministrada por la fuente, ¿vale? Esto tened cuidado que está en minijulia. Entonces os dejo eso 10 minutillos para que lo resolváis y enviármelo cuando lo hagáis, y ahora lo corregimos.
¿Le podéis dar al verde los que hayáis más o menos terminado el ejercicio? Bueno, dejamos un par de minutos más. Bueno, vamos a ir corrigiendo esto. Tengo por aquí. El de Félix. Como comentaba antes, lo que me están diciendo aquí en el enunciado, por lo de un tiempo suficientemente largo, es que nada varía con respecto al tiempo. Si os acordáis de las ecuaciones de la bobina, ¿vale? La bobina era que la de V era igual a L diferencia I con respecto a T. Y en el caso del condensador, teníamos que la intensidad era igual a C con radicalidad de V con respecto al tiempo. Pues si nada varía con respecto al tiempo, esto es 0, esto es 0, ¿vale? Es decir, que la tensión vale 0 en la bobina y la intensidad vale 0 en el condensador. Es decir, que lo que tenemos que hacer es sustituir esta bobina por un cortocircuito y este condensador por un circuito abierto, ¿vale? Una vez que hacemos esos cambios, como ha hecho por aquí Eli, yo creo, esto lo ha puesto aquí como un cortocircuito y esto como un circuito abierto, pues el circuito se reduce simplemente a esto, a una fuente de tensión de 70 voltios y a una resistencia de 50 ohms. Entonces la intensidad se calcula como el cociente entre, acuérdate Feli, de ir poniéndome todas las unidades y todas esas cosas. Como el cociente entre 70 y 50 y me da 7 quintos, esta sería la intensidad que circuló por aquí. Por aquí van 7 quintos, ¿ya? Y después tienes que calcular la tensión en el condensador. La tensión en el condensador es esta tensión de aquí. Esta tensión de aquí es VC, ¿vale? VC. Y estaría bien también bien eso que me ponga la... Porque si no yo veo aquí VC y no sé a lo que te refieres exactamente. Esta VC es simplemente esta resistencia de aquí, la R2, por la intensidad que la atraviesa, es justamente la que hemos calculado antes, así que nos da una tensión en el condensador de 56 voltios. Ya tenemos la intensidad que atraviesa la bobina y la tensión que nos pone del condensador. Así que una vez que tenemos eso, calcular la energía almacenada es muy fácil. Si os acordáis, la energía almacenada en una bobina era un medio de L por I al cuadrado y la energía almacenada en un condensador era un medio de C por V al cuadrado. Pues simplemente sustituye aquí la tensión en el condensador y la intensidad en la bobina y te da, esto ya será Julia, la energía almacenada y después lo único que tienes que hacer para contestar la pregunta es sumar las dos
energía de la bobina y del condensador, ¿vale? Si te pregunta la potencia de la fuente, eso simplemente multiplica U por I. Que esta era como un poco para no dejarnos atrás el tema de las potencias y tal. Lo que pasa es que aquí sí que has puesto, esto parece una W, la W normalmente se usa para energía, ¿vale? La potencia es la P, ¿vale? Y esto sí está correctamente, la potencia en vatios. Sí, tiene sentido. ¿Tenéis alguna duda? Los que lo hayáis intentado, no sé si alguien que no haya dado tiempo a acabar tiene alguna dudilla o algo. Pues el 6.6 es parecido, ¿vale? Dime, Javier. Alba, cuando ponen los números, ¿cómo hay que redondear? Porque yo he hecho lo mismo, pero me sale mal. Entonces, yo no sé si es que he redondeado mucho o... Hombre, como hayas redondeado a mitad de camino, o no, a mitad de camino no se redondea, se graba los resultados intermedios de la calculadora. Vale, vale. Entonces, puede ser Pero eso. tienes que ir arrastrando todos los decimales y en el último, cuando justo vayas a meter el resultado final, entonces ahí es cuando tienes que redondear. Si no te puedes Sí, ir comiendo los decimales por el camino. vale, vale, vale. Yo creo que eso es lo que me ha pasado. Entonces iba diciendo que este ejercicio es similar. La diferencia es pues que ahora aquí también tenéis, como veis, un condensador y una bobina. Esta fuente de aquí es una fuente de corriente continua nos lo dice aquí enunciado, el circuito de corriente continua, ¿vale? Y después tiene dos fuentes dependientes también y te pide aquí pues una serie de cosas. Este ejercicio no tiene asterisco, pero cayó en el examen, en un examen. Y pues nada, es parecido al 5, pero pues este 5 es más cortillo porque es uno muy reducido y aquí pues es uno un poquito más grande, con fuentes dependientes y tal, ¿vale? Así que esto lo dejamos para casa y lo corregimos el próximo día. Así cuando lo hagáis, pues me lo mandáis y ya corregimos alguno aquí. Y el 6.7 lo mismo, ¿no? También es de corriente continua, ¿no? Sí, exactamente. No solo el 6.6 y el 6.7. Si queréis lo dividimos también. A lo mejor así os animáis un poco más a hacerlo. Entonces, como hay 18 personas ahora, pues si queréis desde Andy hasta Iván, hasta los dos Ivanes, incluidos los ambos Ivanes, hacéis el 6.6 si queréis. Y desde Javier hasta Sebastián, pues hacéis el 6. Así los dividimos y no tenéis que hacer los dos y después nos da tiempo, como son más o menos similares, pues así los corregimos el próximo día. ¿Vale? Y ahora voy a comentaros, esto estará una, ¿no? No sé lo que me pregunta José Andrés, que es mucho más eficiente que levantéis la mano porque en los chats no me da sonidito, entonces podéis preguntar algo y quedaros ahí con la pregunta. Dime, tienes que darle al micro, José Andrés. Vale, perdón. Dime. Era para que me pusiese de nuevo el ejercicio que has resuelto antes, 6.5, pero dicho, bueno, después esta tarde veo la grabación y miro bien el ejercicio porque no me sale. Ah, no sé, de todas maneras, si no salen las cosas, es bueno que me las mandéis. Que si no se lo pide a... De todas maneras, lo tengo igual, no sé, yo creo que habrá un cálculo numérico, algo. Ah, vale, vale. Vale, sí lo tengo igual. Míralo y si no, pues me pide tutoría o lo que sea. Vale, perfecto. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir hablando del acoplamiento magnético. ¿Vale?
Eh, Esto es algo de lo que hablamos un poco por encima cuando estuve hablando de las bobinas y que ahora tiene un poco de más importancia. Vamos a ver lo que son bobinas acopladas magnéticamente. Entonces, ya comentamos al principio de este tema que cuando por un conductor circula una corriente, se crea un campo magnético según la ley de Ampère. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta bobina, la tengo aquí enrollada alrededor de un material, aquí ferromagnético, y aquí tengo otra bobina. ¿Vale? Entonces, del flujo que se crea esta bobina, que voy a llamar a phi 11, parte de este flujo circula a través de aquí, ¿vale? A través de este material ferromagnético, y parte de estas líneas de flujo se cierran aquí por el aire y aquí. ¿Vale? Este flujo se llama D1 porque es el flujo de dispersión de la bobina 1 y este es el flujo 2,1 porque es el flujo que lo crea la bobina 1 y atraviesa aquí la bobina 2. ¿Vale? Si esta intensidad de aquí, esta ISO1 que atraviesa la bobina 1 es variable, estos flujos de aquí son variables y ya vimos que cuando en una bobina que tengo aquí sola la atraviesa un flujo magnético variable, en esta bobina se crea una tensión inducida. ¿Vale? Es decir, en el flujo, en la tensión está 1, según simplemente la ecuación de la bobina, tenemos que la I sub 1, la V sub 1, aquí no sé por qué usa de repente uso. Esto lo cogí una foto de algún sitio. La U sub 1 es igual a la de 1 por la derivada de 1 con respecto a t. Esto es simplemente la ecuación de la bobina, ¿vale? Aplicada a la producción de aquí del primario, ¿vale? En el secundario, esta tensión de aquí va a ser también proporcional a la variación de esta intensidad, ¿vale? Pero ahora la constante de proporcionalidad la vamos a denominar como la letra M21, que es el coeficiente de inducción como la bobina 1 ¿vale? ¿De qué va a depender eso? Pues va a depender del número de vueltas aquí de esta bobina, del número de vueltas aquí de esta bobina, del material magnético que tengamos, etc. Ahora hacemos justo lo contrario. Ahora tengo aquí la bobina 2, ¿vale? En la bobina 2 por la que meto intensidad. Este es el mismo dibujillo que antes, es la misma estructura, pero en esta de aquí primera lo que hacíamos era inyectar intensidad en la bobina 1 y ver lo que pasaba en la 1 y en la 2. Aquí lo que hacemos es lo contrario, metemos intensidad por la 2. Ahora, claro, esto ahora sí que tendría que poneros. No había caído yo. Esto hay que hacerlo con con la regla de la mano derecha. No sé mucho yo cómo hacerlo ahora. Esto os acordáis, ¿no? Lo de la mano derecha, por ejemplo, claro, es un poco difícil. En el flujo en la bobina esta de aquí, tenéis que poner los dedos en la dirección esta de la intensidad. ¿No? Esto supongo que lo habéis hecho en física. Es que, claro, justo aquí en el vídeo se ve como simétrico y se ve justo al revés, lo que quiero que veáis. Pero bueno, si lo hacéis vosotros con vuestras pantallas, si ponéis justo los dedos apuntando en esta dirección, ¿no? El pulgar os sale hacia abajo, ¿vale? Por eso he pintado aquí el flujo apuntando hacia abajo y en esta de aquí lo hacéis vosotros en casa, porque esto del vídeo no sirvió para nada. Si lo apuntáis aquí, los dedos vuestros de la mano derecha entran apuntando en esta intensidad, pues el pulgar os sale hacia arriba y por eso el flujo aquí va hacia arriba, ¿no? ¿Sabéis lo que os estoy diciendo, no? Pablo al menos lo sabe, el resto no sé. Vale. Perdón. Entonces, el flujo ahora, del flujo total que crea la bobina 2, que le denomino aquí con phi 22, parte de ese flujo viene aquí por el material este ferromagnético y atravesará la bobina 1, este es el flujo 1,2, y parte se cerrará aquí a través del aire y este es phi D2, que es la D de dispersión. Y pasa exactamente lo mismo que antes.
La tensión en la bobina 2, pues esta ecuación ya la acabamos de ver, es V2 es igual a L2 por la variación de I2 con respecto al tiempo. Y ahora en uso 1 aquí se crea una tensión inducida que es proporcional también a la variación de la I sub 2, pero con esta constante M12 que es el coeficiente de inducción mutua. Y ahora lo que hacemos es superponer ambas cosas. Es decir, meto intensidad tanto por la I sub 1 como por la I sub 2. Y entonces, para calcular las tensiones, lo único que tengo que aplicar es como si es superposición. ¿Vale? Pues la tensión que se crea en la bobina 1 debido al flujo verde, más la tensión que se crea debido al flujo azul, y aquí también la del flujo verde más la del flujo azul. Es simplemente, los resultados son estas dos ecuaciones de aquí. La tensión en la bobina 1 va a ser L1, que es la propia autoinducción de la bobina por la derivada de la intensidad que atraviesa esta bobina, más M12, que es el coeficiente de inducción mutua, por la derivada de la intensidad I sub 2. Y la U sub 2 parecido. Es decir, que la tensión que se crea aquí se crea tanto por influencia de la variación de esta intensidad o como por influencia de la variación de esta intensidad con respecto al tiempo. Si queréis verlo de manera matricial, pues se suele poner así, ¿vale? L1, L2 y M1, M2. Estos dos son iguales. Como pongo aquí, el coeficiente de inducción mutua de 1, 2 y de 2 a 1 es igual, y a veces se le suele llamar simplemente totalidad M, y a veces, y de hecho en casi todos los ejercicios de la aplicación, se expresará de esta manera como K por la raíz de L1 por L2, donde K es el coeficiente de acoplamiento. Si el K vale igual a 1, significa que el acoplamiento es perfecto y por lo tanto no hay ningún flujo esto de dispersión, son cero. Es decir, todo el flujo que crea una bobina pasa por la otra bobina. ¿Vale? Y si está entre 0 y 5, pues que hay mucho flujo por aquí de pérdida. ¿Vale? Entonces, muchos ejercicios, pues os pondrá, a ver si veo por aquí algún ejercicio. Por aquí, ¿no? Pues el coeficiente de acoplamiento de la bobina es 0,5, pues está justamente en la K. Eso es, que habla. ¿Vale? Entonces, claro, en estos dibujos que os he estado yo poniendo aquí, están como en 3D, digamos, ¿no? O sea, tú puedes hacer perfectamente, puedes hacer el tema de la mano derecha. ¿Vale? De hecho, si te fijas aquí, si usas en la bobina 2 lo que te he dicho de la mano derecha y en la bobina 1, puedes ver claramente que los dos flujos van en el mismo sentido. ¿Vale? Sin embargo, si yo esta lo hubiera enrollado en vez de por adelante y después para atrás, al revés, lo hubiera metido por aquí atrás y después por delante, pues hubiera ido cada uno en un sentido. Entonces eso va a tener una influencia en las ecuaciones de las bobinas, en qué sentido estén enrollados los cables en un lado y en el primario y en el secundario. Claro, en nuestros circuitos normalmente no vamos a dibujar como está aquí, no lo dibujas como en 2D, de esta manera. Entonces, ¿cómo indica si los flujos se crean en el mismo sentido o en sentido contrario? Pues lo indicamos con estos puntitos de aquí, ¿vale? Estos dos puntitos de aquí significan que si la intensidad entra por aquí, por este puntito, y la intensidad entra por aquí, los flujos magnéticos que se van a crear se crean en el mismo sentido. ¿Vale? Y como se crean en el mismo sentido, eso significa que este terminal es terminal correspondiente, esa es la semántica, con este terminal de aquí. En esta figura de la derecha, ¿vale? Si te das cuenta, y esto es lo que estoy comentando de la mano derecha, si la intensidad entra por aquí, fíjate que la bobina 1 está enrollada en el mismo sentido aquí que aquí, pero la bobina 2 aquí está enrollada en un sentido y aquí está enrollada en otro sentido. Lo ves que primero se mete por atrás y después sale para adelante, mientras que en el de la izquierda primero sale por delante y después se mete para atrás. Entonces, para determinar aquí los terminales correspondientes, tengo que ver que si pongo aquí, entra por aquí la intensidad, el flujo se crea en sentido horario, y si entra por aquí, también se crea en sentido horario. Entonces, en este caso, los terminales correspondientes son este y este, mientras que en el caso de la derecha, los terminales correspondientes son este y este.
Dime, Javier. No, pero para saber cómo entra el Ya, sentido, ¿cómo lo hago yo? A ver, espérate. me refiero, ¿cómo cambio yo la mano según esté enrollada por adelante o por detrás? No había caído yo en que esto iba a ser tan rollo explicarlo online. A ver, espérate. Ah, a ver si puedo mover esto. No sé si se va a ver muy bien. Es que si lo hago yo en mi pantalla. ¿Estáis viendo algo en el vídeo? ¿Grande o cómo se ve? Enano, la verdad. Entonces, ¿cómo Grande. No, si la piensas se puede hacer grande. se ve? Vale. Sí, se ve, se ve. A ver si esto tiene algún sentido o no. Entonces, en este de la izquierda, ¿no? Como dice Vale. por ahí alguien, tenéis como que pinchar en el vídeo o lo que sea para que se vea el vídeo en grande. En este de aquí de la derecha, ¿no? Aquí está entrando la intensidad por aquí arriba, ¿no? Vale. Entonces tú tienes que apuntar los 4 dedos de la mano derecha, tienes que apuntarlo en ese sentido. Y el pulgar que señala hacia abajo, por ese es el motivo por el que el flujo azul es así, ¿no? En el caso este de aquí de la izquierda, ¿vale? La intensidad está entrando en ese sentido. Porque los dedos de la mano derecha tienen que ir apuntando para donde está la I1, ¿vale? Y el pulgar se sale hacia arriba, entonces también van los dos flujos van en sentido horario. Ese es en el dibujillo de la izquierda. ¿Eso lo entiendes? Sí, sí, ok. Este de aquí ahora está igual, pero fíjate, este ahora de aquí, yo tengo como que, ¿ves que el cable hace como así? Y se mete como por detrás, pasa primero por delante y luego por detrás. Entonces, si la intensidad está entrando así, pues pongo la mano derecha y entonces me sale que el flujo va hacia abajo. Entonces ahora los terminales correspondientes serían este y este. Si yo meto la intensidad por aquí, ¿vale? Así, me saldría hacia arriba. Vale, ok. Tienes que Vale. intentar como abrazar, como verlo un poco en 3D. Si lo Vale, quito, y entonces te sale para arriba el ok. flujo. Muchas Sí, más o gracias. menos. Que la verdad es un... eh, es que si lo hago yo delante de la cámara me veis justo como todo, me veis lo contrario de lo que debería ser. Bueno, queda más o menos claro lo de los sentidos. Entonces, en el de la derecha, ¿vale? Voy a cortar el vídeo porque si no se va. En el de la derecha, entonces, los terminales correspondientes serían este de aquí y este de aquí, y por eso son los dos que tienen los puntitos. ¿Vale? Entonces, digamos que los circuitos de abajo son las representaciones en 2D de los circuitos en 3D estos de arriba. ¿Vale? ¿Tiene sentido más o menos? Entonces, ¿cómo se determinan los terminales correspondientes? Que es lo que vaya a hacer a continuación. Primero, seleccionamos un terminal de la bobina 1, como el que te dé la real gana, ¿vale? Y lo marcas con un punto. Asigna una corriente entrante por ese terminal seleccionado. Determina la dirección del flujo con esto de la mano derecha, como acabamos de hacer. Selecciona un terminal de la bobina 2, ¿cuál? El que te dé la gana. Y asigna una corriente entrando por ese terminal. Y determina la dirección del flujo magnético otra vez con la regla de la mano derecha. Si los dos flujos van en el mismo sentido, pues que los dos terminales que has seleccionado al azar pues son terminales correspondientes. Si un flujo va en un sentido y el otro va en otro sentido, ¿vale? Pues que no son terminales correspondientes y es justamente tienes que cambiarle el punto a una de las dos bobinas. Este es el procedimiento que vaya a hacer en 5 segundos para determinar los terminales correspondientes de estas bobinas. ¿Vale?
Por ejemplo, esta está ya hecha, ¿vale? Si te fijas, Javier, por aquí, si te pones la mano derecha, entrando por ahí, que como dijéramos, abrazando al dono S, pues te sale el flujo magnético aquí, sería horario, y ahora por el de esta bobina, si entra por aquí y te pones a abrazarlo, también te saldría en sentido horario, por este terminal y este terminal son terminales correspondientes, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer primero es ver, probarlo en vuestra casa, si el terminal correspondiente de este de aquí, a ver, si el terminal correspondiente de este de aquí, que es el que tiene el punto, si es el terminal correspondiente A o el B, ¿vale? O sea, os lo voy a mandar con un sondeo de estos y lo hacéis en vuestra casa y ponéis si es el A o el B. Ya os lo he mandado. Lo que no sé, creo que ya os lo he preguntado esto. ¿Vosotros veis lo que responden los demás? No, ¿no? Vale, vale. ¿Quién no ha contestado todavía? Isabel, Iván, Antonio. Isabel, Iván. Ah, vale. Creo que ya ha contestado todo el mundo. Entonces, han contestado 3 personas al terminal A y la mayoría al B. Entonces, vamos a verlo. Voy a dibujar el flujo creado por esta bobina azul, por esta bobina de aquí en azul, ¿vale? Entonces, si como he elegido este terminal, yo lo que me voy a imaginar es que hay una intensidad entrando por aquí, ¿vale? Entonces ahora me cojo la mano derecha y apunto los dedos, intento abrazarlo con la forma que tiene esto. Entonces, si lo hacéis así, el flujo que me crearía esta bobina iría así, ¿no? Iréis poniendo flechitas, así, así, ¿no? Se metería por aquí debajo. Bueno, más o menos, ¿no? Sí, todo el mundo ve por qué eso es así, ¿no? Que no lo ve que grite o haga algo. Y ahora, a la gente que ha supuesto que era el A. Si yo creo que es el A, lo que tengo que asumir es que entra una corriente por aquí, ¿vale? Si entra una corriente por aquí y yo lo intento así abrazar con los dedos de la mano derecha, el pulgar me vuelve a salir hacia abajo. Por aquí me saldría hacia abajo, ¿vale? Entonces ese no es el terminal correspondiente. El terminal correspondiente es si yo meto una intensidad por aquí y la abrazo así como por detrás, ahora a la cosa esta rara, entonces el flujo sale hacia arriba, ¿vale? Sale así, ¿vale? Y por lo tanto la respuesta correcta es la B. Serían los terminales correspondientes, ¿vale? Vamos a hacer otro. En este caso tenemos 3 bobinas, ¿vale? Entonces hay que determinar la bobina, la parejita entre la bobina 1 y la 2, entre la 1 y la 3 y entre la 2 y la 3, ¿vale? Y la historia es la misma, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero entre la pareja 1 y la 2, ¿vale? Y entonces las opciones son
puede ser el 1 con el 2 o el 1 con el 2'. ¿Vale? Entonces os acabo de mandar el sondeo, pensarlo en casa y me lo mandáis la respuesta. ¿Ya? ¿Me he contestado o no? Me queda todavía por ahí gente. ¿Cómo no te va a dejar responder? Si ya te he visto que has respondido. Me falta Antonio. Bueno, vamos a ver. Ha contestado 3 personas la 1, 2'. Entonces, voy a suponer que entra, esta la voy a hacer en azul, entra por aquí una intensidad. Si entra por ahí una intensidad, yo me cojo la mano derecha y como entra por detrás, pues intento pasar primero por detrás y sale el pulgar hacia abajo. Es decir, que el flujo que me va a crear esta bobina va a ir así, en ese sentido. Va a subir por aquí, va a subir por aquí y va a volver por aquí. ¿Vale? Esa sería si entra una intensidad por aquí. Ahora vamos a ver si lo que dicen que ha pasado la 1, 2'. Si entra por aquí, ¿vale? Y la abrazas por detrás, porque ese cable primero pasa por detrás, y sale el flujo de abajo. ¿Vale? Entonces no sería terminal correspondiente. El terminal correspondiente es cuando entra por esta de aquí. Si entra por esta de aquí, la abrazo con los dedos, esa pasa primero por delante y me sale hacia arriba. Y por lo tanto, este flujo 100 por 2 haría así, así, más o menos. Pasaría por aquí y se volvería por aquí. Pasaría por aquí y volvería por aquí. Entonces, los terminales correspondientes son el 1 y el 2. Ahora la parejita del 1 con el 3. Esto lo tiene que hacer ya bien todo el mundo, ¿eh? Puede ser la 1 con la 3 o la 1 con la 3'. Ya está, ¿no? Pues en la mayoría de gente ha contestado la 1, 3', es que sea el correcto. Si yo supongo que entra una intensidad por aquí, abrazo por detrás por la mano derecha la cosa esa, el material ferromagnético, y el flujo me sale efectivamente hacia arriba. Me saldría así, y ahora volvería por aquí, por aquí y por aquí. ¿Vale? Y por aquí va abajo. Entonces, efectivamente,
los terminales correspondientes son el 1 y el 3'. Y ahora me queda la pareja entre la 2 y la 3. ¿Vale? Que te da la intención de decir que, bueno, pues si la 1 termina correspondiente con la 2 y la 1 con la 3', que la 2 y la 3' van a ser terminales correspondientes. Pero te das cuenta que no, que si la intensidad entra por aquí y entra por aquí, los flujos aquí son en sentidos contrapuestos. ¿Vale? Te fijas, el verde y el rojo. Por lo tanto, no tiene la propiedad transitiva. Entonces, justamente, los que son terminales correspondientes son el 2 y el 3. ¿Vale? Y estas serían las tres parejas de terminales correspondientes. ¿Y cómo se pasaría este dibujo a 2D? Pues estarían así las tres bobinas. La pinta aquí ya como te dé la gana. Este sería el 1, el 2 y el 3. Este sería el 1', el 2' y el 3'. Y ahora pondríamos la pareja de 1 con 2, pues por ejemplo con puntos. Aquí iría un punto y aquí iría otro punto. La de 1 con 3', pues ahora dibujaría, yo qué sé, pues una estrellita, con la 3', una estrellita. Y la 2 con la 3, pues dibujaría, no sé, pues un cuadrado y un cuadrado. ¿Vale? Y esa sería la traducción del dibujo este en 3D a este dibujo en 2D, donde ya se te indican cuáles son los terminales correspondientes. ¿Vale? ¿Hay sentido más o menos? ¿Se ha quedado alguien con alguna duda? Como veo a la gente desaparecer. Antonio se ha ido, de hecho, me voy a... Bueno, entonces, hacer para el próximo día ponerle en este circuito de la izquierda, está el circuito en 3D, ¿vale? Y en el circuito de la derecha en 2D, que normalmente como nos lo encontramos en esta asignatura. Entonces, lo único que te falta por aquí es poner los puntos según los terminales correspondientes. ¿Vale? Entonces, hacer ese ejercicio y el próximo día ya comentamos más cosas de la bobina acoplada magnéticamente. ¿Vale? Dime, Javier. Es que a mí no me ha quedado muy claro lo de la M. ¿Lo puedes repetir antes de acabar? La M, el próximo día lo volvemos a ver otra vez aquí. Pero el próximo día lo vuelvo a explicar desde cero, me refiero, porque es que No, la M esta es como la variación es lo que dijimos con lo que dijimos el otro día con la L. ¿Cómo se dieron cuenta de cómo calcular la L? Pues esto lo fueron metiendo distintas tensiones. ¿Vale? Y aquí esto, distintas intensidades. Y ahora representaron la derivada con respecto al tiempo, con respecto al voltaje. Y se dieron cuenta de que esto era más o menos así. Dijeron, vale, pues esta pendiente va a ser la L. Entonces yo voy a poner que V es igual a L derivada de I con respecto a T. ¿Vale? Y ¿qué hicieron aquí? Pues cogieron y lo que representaron fue la derivada de I sub 2 con respecto al tiempo y esta tensión en la otra bobina, en la U sub 1. Y se dieron cuenta que también esto tenía una pinta así. Era proporcional. ¿Y cómo llamaron a esto? La M. ¿Vale? Es el coeficiente de inducción de esta bobina con respecto a la variación de intensidad de esta bobina. Vale. ¿Vale? O sea, tú cuando hagas un problema te dirán, pues la M vale tanto. Y depende básicamente de cuestiones geométricas y de pues, estos coeficientes, la inducción entre estas bobinas, pues no va a ser la misma que entre estas bobinas, pues porque aquí hay mucho más material ferromagnético, a lo mejor el número de vueltas es distinto que aquí o lo que sea. Pero entonces la M lo que dice es la intensidad respecto a la otra. Y de todas maneras, el próximo día, como vamos a hacer más ejercicio, yo creo que te va a quedar bastante más claro. Vale, perfecto. En esta clase es más importante lo de los terminales correspondientes y tal. Es lo que ya nos vamos a machacar mucho más. Vale, pues. Bueno, como decía, que me tengo que ir ahora a tu clase con el otro grupo. Hacer este ejercicio de aquí, ¿vale? Ponerle los puntitos, las crucecitas donde veáis y enviármelo y lo vemos el próximo día, ¿vale? Hasta luego. Adiós.